Y ahora sí, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro siguiente invitado. Él es José Manuel Morales, la neurofelicidad, la química que mejora tu vida. Hola, buenas tardes. Soy José Morales, ya lo sabéis. Vamos a hablar de neurofelicidad. Vamos a hablar de... ¿Soy yo? No. Vamos a hablar de medidas, posiblemente de medidas y de qué ocurre cuando una persona realmente no es feliz. Ya hace tiempo que llevo investigando el tema de las medidas, qué ocurre. Estamos haciendo un... ¿Soy yo? ¿Sí? Es el móvil. Os lo dejo aquí, a lo de la cabeza. Pues siempre me dijeron que nunca llevara un móvil a un examen porque me lo pillarían. Aquí ha sido la conferencia. Resulta que hace tiempo que llevamos trabajando en un estudio para medir lo que es la mediunidad. Hemos medido más de 52 mediums. De los 52, 30 son y 30 pues casi lo son. Y tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo hoy. Porque se utilizan los mismos sistemas y los mismos equipos. Cuando hablamos de ciencia, el otro día en una de las charlas que voy haciendo por ahí, hablábamos del método científico. ¿Qué era el método científico? ¿No? Como dice, todo lo que es científico tiene una evidencia. Bueno, es relativo, ¿no? Porque depende de qué método científico utilicemos. Es relativo. Yo utilizo muchas veces el empírico y muchas veces el método experimental. En este caso, vamos a trabajar el experimental, pero cuando he hecho temas de biomedicina o de bioingeniería, utilizo el empírico. Y pues los datos salen dependiendo de qué preguntas hacemos o cómo lo queremos enfocar. Lo digo por eso que muchas veces hay mucha relatividad en todo esto. Bueno, ¿dónde encuentro la felicidad? Si yo preguntara qué es la felicidad, cada uno tendría un pensamiento de la felicidad. Yo voy a hablar de la mía. Y cada uno, pues cuando he hecho test o hemos hecho formaciones, cada uno explica qué es para cada uno la felicidad. Para mí la felicidad es una coherencia entre lo que pienso y lo que hago. Es estar en paz conmigo al final del día. Eso es lo que a mí me hace estar bien. Y eso significa que yo puedo estar triste y feliz al mismo tiempo. Porque si hago cosas coherentes, para mí sería una parte de la felicidad. El hecho de que una persona esté triste no significa que no sea feliz. Si nosotros midiéramos una persona que está triste, habría unos valores. Pero cuando miramos si esa persona es feliz o no es feliz, hay una parte en el cerebro que marca si eso viene de una emoción o no viene de una emoción. Que luego veremos esta parte y veremos cómo se ilumina y cómo trabaja. Tienen mi duda si vamos a medir en directo o no vamos a medir en directo, pero como necesito tantos equipos y tantas cositas, simplemente traigo una muestra de lo que utilizamos. Este es uno de los equipos que me llegó hace poco, pero utilizo con otros equipos que ya veréis la foto más tarde. Muy bien. Podemos entender la felicidad como un estado mental en el cual se da toda una serie de reacciones neuroquímicas. Siempre que un cuerpo es feliz, eso siempre pasa con el primero de la tarde. Siempre que un cuerpo es feliz, hay unos neurotransmisores que mejoran la calidad de la persona. Cuando trabajamos el tema de la enfermedad, que es mi especialidad, trabajar enfermedades, vemos que cuando mido el tema de la enfermedad y mido lo que es el biopotencial, o miro temas de coherencia cardíaca, o miro resultados de los electroencefalogramas, me doy cuenta que hay una parte importante, que es baja el consumo bioeléctrico corporal. Es decir, la corriente bioeléctrica está muy por debajo por el estado normal o que se considera normal. ¿Y qué es lo que se considera normal? Pues si cogemos las líneas del doctor Yamamoto, habla de 0,15 milivolts, y cogemos las líneas del doctor Becker, cuando hacemos lo que son los biosensores, hablamos de entre 0,35 y 0,45 milivolts. Un cuerpo realmente que está bien, una célula que está bien, hablaríamos de 0,55, 0,50 hasta 0,70. Mientras más alto está, mejor conexión, mejor cambio, mejor actitud. Por eso es importante muchas veces cuando alguien te viene a sesión o quiere trabajar algún tema de biofeedback o neurofeedback, yo lo que hago muchas veces, miro qué intensidad corporal tiene, porque esto ya me dice mucho. Pero esto lo hago puntualmente. Normalmente lo que hago es hacer un dibujo en la pared, en una pizarra, y a partir de ese dibujo que veis unos esquemas de lo que la gente puede llegar a dibujar, lo que vemos es qué está pasando dentro de esa mente y cómo ese dibujo refleja una parte del cuerpo. Mi especialidad es el trauma y el apego, el trauma complejo o el trauma de apego.
que son diferentes tipos de trauma, que trabajo, pero a mí me gusta poder medirlos. Siempre que tenemos alguna parte desregulatoria, siempre afectaremos a las 4 líneas, a la parte de la dopamina, serotonina, oxitocina y las endorfinas. Eso lo vas a encontrar todo por Internet. Es decir, yo lo he cogido también de ahí, para que veáis que no os voy a poner nada que no hayáis oído. Y aquí he puesto cómo podemos mejorar cada una de las 4 líneas. Para que veáis que cuando yo tengo una actitud positiva, tengo una actitud social, mi cuerpo mejora automáticamente. Cuando una persona tiene un estado de ánimo bajo y se prolonga en el tiempo, ese estado de ánimo que se prolonga en el tiempo se convierte en carácter. Y el carácter, cuando lleva mucha parte en el tiempo, se convierte en cuerpo. Y ahí es donde vemos las heridas físicas, porque el cuerpo siempre marca lo que es la necesidad. Si cogéis y seguís líneas de Freud, o líneas de Lowen, o de Skeleton, ya veréis que más o menos casi todos suelen hablar de lo mismo. ¿Qué ocurre? Aquí, ¿cómo medimos para medir lo que es la felicidad? Cogemos un casco muy parecido a este, o este mismo, y marcamos diferentes puntos de la cabeza. Cuando una persona tiene una actividad o quiere ocupar su mente haciendo o olvidando lo que es la parte del trauma, o olvidando esa parte que no le provoca felicidad, lo que hace es aumenta toda la energía frontal. ¿Eso qué implica? Significa que esa persona o puede estar pensando, puede estar en lucha. Si hablamos del trauma, el sistema de alerta, entramos lo que es la lucha, la huida o incluso la congelación. La congelación es un disparador de los 2 sistemas de alerta, ¿no? Entonces, lo que hacemos es medir. Medimos y si cogemos la parte más holística, que es la que tenemos a la derecha, hablaremos de la parte del yin, del yang, del ser, del inspirar, de la noche, del espacio. Aquí vamos a ver en la parte de la neurofelicidad una parte del nacimiento y una parte del estado habitual, ¿no? Aquí podemos ver cómo funcionan las ondas, ¿no? Cuando la gente se forma en Theta Healing y viene justamente a ver, medir si realmente están conectadas, no canalizan, medimos muchas veces no solamente la onda de Theta Healing, sino medimos qué consumo tiene su cuerpo en relación al Theta Healing y medimos si su corazón entra en coherencia cardíaca junto con las frecuencias del Theta Healing. He puesto una foto para que veáis, una que salgo con mi madre, para que veáis la conexión cuando tiene una madre e hijo, que muchas veces esta conexión se tiene en el útero. Por eso cuando hacemos temas de formación a nivel de útero o de los senos, esta parte de una persona que está embarazada se puede mirar si realmente hay ese sincronismo. Se utilizan 2 tipos de equipos, pero se miran en la misma línea. Aquí podemos trabajar las líneas para ver qué ocurre en el cuerpo. Aquí vemos el estado de una medición de teta, alfa, beta. Vemos una persona que está conectada. Se puede decir que esta persona aquí, esta es una medida o una función del cerebro que esa persona está canalizando. Lo que ya se llamaría canalizar aquí, no, está en conexión con su campo, ¿no? Si tiramos en la otra, observamos que conseguimos con eso. Conseguimos que el objetivo principal de un proceso terapéutico es llegar a saber cómo piensan, sienten y actúan de forma interconectada. El órgano necesita interconectarse para que pueda funcionar. Un cuerpo tiene 5 cerebros. El primero es la cabeza, el segundo es el estómago, el tercero es el corazón, que es la frecuencia cardíaca, el cuarto es la microbiota y el quinto es la piel. ¿Cómo regulamos una persona un sistema emocional? Pues lo hacemos a través de las capas embriológicas, la parte endodérmica. El endodermo es de aquí hacia abajo, que coge lo que es el corazón, el estómago, la microbiota y la piel. Trabajamos 4 cerebros y el primer cerebro, que es la parte de la cabeza, la parte ectodérmica, implica que es un órgano, pero que se trabaja aparte o se trata aparte, que conecta una parte con los otros 4 cerebros, la parte mesodérmica, que es el cuello, que es la regulación. Los que habéis trabajado con la teoría polivagal o el nervio vago, sería trabajar desde esta línea. Conectando con toda esta parte de aquí, lo que podemos hacer es poder ver qué ocurre. Cuando una persona dice, yo no me siento feliz o yo no soy feliz, lo que hacemos es, miramos qué ocurre en toda esta parte de aquí, qué ocurre en la parte del estómago, qué ocurre en nuestro centro, lo que llamaríamos en psicoterapia el centering. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se comunican los órganos entre uno y otro? ¿Qué ocurre cuando esa persona no es feliz? ¿Qué ocurre cuando nosotros medimos? ¿Y qué le pasa a su cerebro? Cuando el cuerpo demanda una parte y la cabeza demanda otra, ahí empiezan a hacer lo que es la ansiedad. La ansiedad muchas veces es una disociación
entre el cerebro y el cuerpo. Porque el cuerpo quiere una cosa y la cabeza quiere otra. Entonces no se ponen de acuerdo y generan esa parte de ansiedad justamente en esta parte de aquí. Casi en el inicio de la parte mesodérmica, que es la parte de la comunicación. ¿Cómo expreso esa parte? Hay personas, si miráramos las estructuras físicas, que son más ectodérmicas, endodérmicas o mesodérmicas, pues una persona que es mesodérmica, que suele tener un cuello como mucho más ancho, es una persona que va a necesitar siempre trabajar a través del lenguaje, ¿no? A través de la explicación. Aquí vemos una medida de una persona que empezamos a trabajar con ella, interconectamos la parte del casco, del electroencefalograma, y cuando vemos aquí, vemos lo que esa persona me cuenta. ¿Me cuenta una historia en su vida? Sí. Ah, vale, perfecto, aquí. Ok. ¿Qué ocurre? Cuando tú hablas con una persona o estás interactuando con una persona, se activa todo su cerebro. Yo el cerebro lo puedo ver en 3D. Aquí simplemente he puesto dos partes para que la parte frontal y la parte lateral, ¿no? Cuando nosotros hablamos con esa persona y esa va explicando lo que está ocurriendo en su proceso de vida, nosotros lo que hacemos es grabar. Grabamos toda la parte del corazón, grabamos lo que ocurre en el cerebro y grabamos la voz. Porque desde hace tiempo, casi se oye más que yo, con cariño. Cuando trabajamos con la voz, uno se da cuenta que la voz es un transmisor. En las últimas sesiones de terapia, cuando trabajo temas de trauma o temas de felicidad, lo que hago es grabar la voz y luego analizo la voz aparte. Analizo la onda, la frecuencia, la cadencia de la voz. ¿Por qué? Porque me dice mucho, me dice casi tanto como lo que estáis viendo aquí. Entonces es importante, la gente que hace sonoterapia, supongo que también debe trabajar también esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo hablo con una persona, la persona grabo lo que me dice, luego la persona se automentaliza de que eso lo puede superar. Es decir, tal vez ves esta actividad de aquí, esta actividad significa, esto es lo que cuenta y esto es lo que la persona se programa a sí misma. Yo puedo hacerlo, yo puedo continuar, yo puedo sobrevivir sola, yo puedo hacerlo todo. Entonces su cerebro se empieza a reprogramar, por eso la intensidad es mucho mayor. Y luego cuando ponemos la grabación de lo que ocurre, la grabación de lo que ella ha dicho, automáticamente vemos que no es cierto. ¿Por qué? Porque el trauma o la emoción está aquí, en el giro cingulado, esta parte de aquí. Aquí sería la parte reptiliana, la parte límbica y la parte racional. Y esta parte de aquí, cuando la persona, yo le pongo su grabación, lo que escucha, a sí misma, automáticamente se le vuelve a activar la parte de la emoción. ¿Eso qué significa? Que ese trabajo que se ha hecho, o esa parte que se ha hecho, no le ha funcionado. Porque si no, esta parte no se activa. Eso es forma para saber si esa persona es una emoción traumática o no. Si fuera una emoción normal, que no le afectaría en nada, automáticamente se activaría más la parte de arriba y más la parte frontal. Y el color sería azul, no rojo. Aquí nos vemos que cuando nosotros trabajamos esta parte de la emoción, nos damos cuenta que esa persona no ha superado esa situación trágica o quizás pues no sería un trauma quizás después, pero sí sería una emoción compleja. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros dibujamos, cuando vemos que ha pasado en la parte del trauma, lo que hacemos a la persona es que dibuje, ¿no? Estos dibujos, ninguno es de mi cliente, porque no quería pues, ninguno de ellos, porque no les he pedido permiso. Entonces he cogido dibujos base, ¿no? Estos son los dibujos que dibujan personas que tienen una parte del trauma. Y cuando se le pregunta, ¿usted cómo fue su relación con el padre? Quiero que sienta cómo fue la relación con el padre. Quiero que la sienta en el cuerpo y lo explique y lo dibuje. Y automáticamente te dibujan esto. Hijo de relación con el padre, un padre que fue inhibido sexualmente, fue negado, y el hijo dibuja esta parte. Y esta es la parte de la exigencia del padre y el no poder expresarse lo que él sentía. Y se ve este hijo cómo tiene límites y tiene cortes. Si observáramos, tendría toda la parte mesodérmica, toda la parte de expresión no comunicada. Yo diría que es una persona emocionalmente reprimida. Entonces, en las sesiones de terapia, cuando nosotros trabajamos el tema de la felicidad, la neurofelicidad, que vamos a medir todo lo que está ocurriendo,
y dibujamos, hacemos dibujar a la persona qué es lo que siente, qué es lo que le pasa en relación al padre, en relación a la madre, en relación a partes de la familia. Con cada persona dibuja un dibujo y con cada persona se expresa de forma diferente. Y el dibujo es muy parecido, pero no es igual. Una vez entendido esta parte de aquí, empezamos lo que es la parte de la sesión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a mirar toda la parte de la sesión y empezamos a trabajar, la gente que nos permite que las podamos estudiar y que la podamos medir, empezamos a sacar valores. Y cuando trabajamos toda la parte del elemento del trauma y empezamos a trabajar el cuerpo, porque el trauma reside en el cuerpo, la emoción reside en el cuerpo, no reside en el aire. Yo nunca trabajaría la emoción con un péndulo gustándome la radiestesia. Porque la emoción reside aquí, no reside fuera. Cuando nosotros hemos medido la radiestesia, porque hemos medido la parte cómo afecta la radiestesia la medimos en referencia a cómo se queda reflejada en el cuerpo, pero no es capaz de cambiar una parte de la emoción. Para cambiar la emoción tenemos que subir el biopotencial, entre 0,2, 0,3, 0,4. Ahora veréis algunas fotos que hemos puesto de cómo llega a funcionar, ¿no? Ocurre. Lo primero que hacemos es, para entender un poco de la felicidad, es qué ha pasado en el nacimiento. ¿Qué ocurre ahí? La embriología. Una persona que es más ectodérmica, es decir, de una cabeza más pronunciada, habríamos que está siempre en el pensamiento. Una persona mesodérmica es la acción y el movimiento, que es la parte del nervio vago, y una persona endodérmica es la parte emocional. Cuando nosotros observamos un cuerpo, observamos si es un cuerpo más emocional, más mental o más con necesidad de comunicarse. Y eso lo hacemos en donde se mantiene la capacidad para medir. Por ejemplo, si tengo una persona que es muy emocional, yo considero que es muy emocional, pongo sensores en el cuerpo y mido cómo se relaciona la parte del cuerpo. Pero si tengo los valores bajos, yo tengo unos valores medios de personas de trabajos que hemos ido haciendo, ¿no? Entonces digo, es una persona endodérmica porque tiene una barriga pronunciada, tiene esta parte ancha, pero me doy cuenta que su parte emocional no me está funcionando. ¿Qué ocurre? Mido la parte mental y la parte mental veo que tiene unos valores relativamente correctos. Eso significaría que esa persona no expresa las emociones y lo que tiene de barriga son emociones no expresadas. Por eso cuando nosotros miramos muchas veces la barriga de las personas, o miráis vosotros, veréis que la barriga tiene como dos cortes. Una parte del corte es mi día a día y otra parte del corte es la relación con mis padres, o con la madre, o con la familia. Entonces tenemos que observar y vemos cómo tenemos nuestra barriga, si está en una sola pieza o está en dos piezas. Si están en dos piezas, se miden las dos partes con unos biosensores y eso nos da un valor. Y podemos saber si nos pesa más una parte o nos pesa más la otra parte. Esto si le quisiéramos dar ciencia a toda esta parte. Pero los que hacemos terapia, los que hacéis terapia, no estáis con los sensores. Esto solamente sirve para saber si la terapia funciona o no funciona. Por ejemplo, yo formo bioconducta y yo sé si la bioconducta funciona o no funciona porque veo si lo que estoy haciendo funciona o no funciona en referencia al cliente. No sirve para otra cosa más, sirve para saber si las emociones quedan atrapadas aquí en una persona que es más mental o quedan aquí o no le quedan atrapadas. Ni una cosa ni la otra, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando tenemos una persona que queda completamente, que no encontramos en sí nada de su felicidad o no siente ese valor de la felicidad, hacemos una técnica que es la técnica del nacimiento. El nacimiento tiene 6 posiciones, que es la parte de flexión, rotación, extensión. Y cuando hacemos todos estos giros con la persona, al cabo de un rato ponemos a preguntar a la persona y lo que hacemos, o lo que yo hago en mi caso, es cuando tengo a la persona, siempre me gusta trabajar con la persona de pie, le hago que se conecte y que se conecte con la parte central, con la parte de su centro. Hay gente que tiene el centro en la barriga, hay gente que tiene el centro en el pecho, hay gente que tiene el centro aquí, que son los centros que normalmente he contado, y hay poca gente que lo tiene en la cabeza al centro. Entonces, cuando conectamos con el centro, una vez hecho estos ejercicios de aquí, automáticamente medimos, bajan los niveles si cogemos lo que es la variabilidad cardíaca, que es el sensor más sencillo, vemos que la curva de frustración ha cambiado. ¿Eso qué implica? Implica que cuando la persona repite patrones del parto dentro de un útero materno,
la persona tiende a sanarse. Eso significaría que gran parte de lo que él cogió era cuando estaba dentro del útero de la madre. Si cogemos datos, hay un médico italiano que él dice que la parte de la epigenética que se transfiere, el trauma lo transfiere lo que es el hombre. Y incluso cuando el ADN se metila y se desmetila dentro del óvulo, el trauma permanece. Es decir, que realmente el trauma se transferiría a través del agua, de la parte del hombre, de la parte del espermatozoide. Cuando miramos los estudios que él presenta, da a tener estas conclusiones. Es cierto que hay otros estudios que dicen que no tienen la veracidad científica que ha de tener, pero en principio, si paramos a medir, dependiendo de qué datos coja, pues casi ningún estudio la tendría, porque todos los estudios que cuando cogemos o hacemos siempre se pueden enfocar de muchas formas y puede que tenga un rigor o tenga otro rigor. Por eso, cuando nosotros hacemos un estudio o validamos un estudio o cogemos o leemos un estudio, tenemos que entender el por qué nace de aquí o el por qué salen estos datos, para saber cómo ha pensado y qué perfil de personas lo han cogido. Por eso, cuando trabajamos lo que es la parte de la neurofelicidad o la neurociencia, lo que hacemos es tomar datos de diferentes personas con lo que les pasa en este momento para entender cómo se van a enfocar esos datos y qué son los resultados que queremos tener para una solución. Y yo, en mi caso, es el tema del trauma. Esta parte de transición es una técnica que se utiliza en muchas terapias corporales. Se utiliza esta técnica para trabajar el tema del trauma. Si hacéis terapia corporal, esta es una de las bases que utilizan. Trabajar la parte del nacimiento, la del movimiento. Hay gente que trabaja el aire, el fuego, el agua, la tierra. Toda esa parte está bien junto con estos tipos de movimiento. Si cogéis formaciones corporales que sean así medianamente potentes, de 3 o 4 años, estas son el tipo de formación que se enseñan. E incluso hay una formación en Estados Unidos que también la utiliza, que no es la sensoriomotriz, ahora no me acuerdo del nombre, sí, pero también la utiliza. ¿Qué tenemos para trabajar? Para trabajar temas de bloqueos. Es decir, yo, ¿por qué no me siento a gusto con mi vida? ¿Por qué no me siento feliz? ¿Qué trabajaría? Tenía que mirar cómo ha sido mi transición. La parte de concepción, parto, nacimiento. Ya sabéis que sois una persona que nace de un útero frío y luego tiene complicaciones en el parto. Hay unos estudios que hablan que la sintomatología del cliente o del paciente es singular, ¿no? Entonces, cada persona dice, muy bien, ¿cómo ha sido mi parto? ¿Cómo ha nacido? Si no lo sabemos, preguntamos a la madre cómo ha sido y si se hace alguna regresión potente que realmente tenga esa línea, pues se podría preguntar, ¿no? En la prueba de regresión, la parte de la embriología, matrices, pre y perinatales, eso se trabaja mucho en una de las formaciones que estoy preparando, que es la parte del útero y los senos. Nos hemos dado cuenta que hay una repetición. Lo que se repite en el útero se repite en los senos. El útero es como si fuera un elefante y los senos como si fueran un elefante, tanto en el útero masculino como en el útero femenino. Tanto los senos masculinos como los femeninos se repite, pero con afectaciones completamente diferentes en unos y en otros. Al hombre se le nota más porque le afecta la virilidad, más que a la mujer. La mujer se notará, pues quizás en más apatías, ¿no? Entonces, estas son las partes que trabajamos en las partes del centering. Y aquí es cómo resonamos con todo. ¿Por qué cuando una persona está feliz, su entorno está feliz? Porque contagia, porque entra en resonancia, porque hay una parte que son las neuronas espejo. Se repiten. Por eso cuando un niño llora, muchos lloran. Cuando alguien ríe, otro ríe. Cuando una persona está emocionalmente triste, las otras contagian esa parte. ¿Eso qué significa? Eso significa que nuestras neuronas espejos empatizan con la persona que tenemos enfrente. Es algo normal y es natural. Lo que no podemos hacer es robarle la pena al otro y quedarnos a nosotros cuando alguien nos cuenta que le ha pasado algo y dice, sí, a mí también me pasó. Y yo continúo con mi pena y le corto al otro. Estoy inhibiendo. Cuando alguien te explica algo, no significa que nosotros tengamos que dar una solución o tengamos que contestarle. Cuando alguien explica un problema que tiene, simplemente nos está diciendo que quiere que lo escuchemos. No nos está pidiendo que opinemos sobre ello. Y eso muchas veces ocurre cuando alguien nos pasa. Gran parte de la felicidad ocurre que una persona muchas veces siempre está feliz. Yo he conocido clientes que siempre están felices y la superfelicidad también es una parte de la depresión.
Una persona tiene que tener un equilibrio entre felicidad y tristeza. Porque estar triste no significa que uno no sea feliz. Es un estado de ánimo. Entonces, esta parte también tenemos que verla. Si alguna de vuestras cosas os veis ahí, pues habrá que mirar qué está pasando, ¿no? Aquí tenemos, todo humano se encuentra en el animal que precisamente, porque es de origen animal, ¿no? Freud, que soy gran seguidor de Freud y me he formado mucho en las líneas de Freud, habla muchas veces de la parte del cuerpo, que es la parte del sexo. El sexo como algo completo, como mirada, como abrazo, como la parte propia de la relación. Y luego hay una parte que es la parte del yo, la parte de la introspección. Realmente, para saber cómo una persona cómo es, o para alcanzar lo que llamamos lo que es la felicidad, tenemos que tener claro qué es lo que somos y qué es lo que queremos ser. Y este es un camino interior, es profundo y es largo. Y muchas veces el hecho de tener que pensar algo hacia nosotros, eso hace que no lo hagamos. Yo hago un ejercicio muchas veces, hago un ejercicio muy fácil, que es que le digo a la gente que me dibuje una flor lo más rápido posible. Y posiblemente me dibujen una margarita. Es una flor que dibujan pues, al momento. Y yo pregunto por qué dibujan esa flor. Me dice, porque era lo más rápido. Digo, ¿por esa es la flor que a ti te gusta? Me dice, no. Entonces muchas veces hacemos las cosas porque son rápidas, pero no porque nos gusten. Y esto tiene que ver mucho con la parte de la felicidad. El que hago cosas porque me son fáciles, pero no porque yo las quiera hacer. Entonces, cuando esta parte la medimos, me viene una persona y me dice, yo soy muy feliz, y empiezas a medir, ves que sus valores no son malos, pero no son los valores de la plenitud. Es una falsa felicidad. Muchas veces las falsas felicidades hacen que tengamos crisis de identidad con el tiempo, porque un día nos despertamos y nos damos cuenta que no estamos donde queremos estar. Y eso es porque nos llevamos autoengañando durante mucho tiempo. He puesto a Deepak Chopra no por nada, sino porque tenemos los mismos equipos y trabajamos con el mismo software. No sé si lo conocéis o no lo conocéis. Él trabaja con la casa Motif, yo también, la Epoque Motif. Lo que pasa es que yo he actualizado a otro modelo junto con la Motif. ¿Por qué? Porque cuando Deepak Chopra empezó a estudiar el tema de las canalizaciones, el tema de los registros acásicos, él tenía como una plataforma privada donde colgaba diferentes cosas y me di cuenta que teníamos los mismos equipos y el mismo software. Software que ahora la casa lo retiró hace unos años, pero que yo lo sigo teniendo con equipos antiguos, es decir, con equipos nuevos no podía utilizarlo. Y eso me dio que pensar sobre muchas cosas, ¿no? Quizás haya gente que no le interese que esto se pueda medir. Porque la casa sacó otro software completamente de pago y que no da ni los mismos valores ni la misma amplitud. Entonces, quizás es a observar, ¿no? Entonces, yo seguí los pasos de Chopra y utilizamos los mismos sistemas. Utilizo los de Joe Dispenza también, porque Joe Dispenza utiliza mucho lo que es la coherencia cardíaca, entonces hago una mezcla de los dos sistemas que van súper bien. Aquí, cuando nosotros trabajamos el tema del sonido, he fijado que el sonido para mí es algo súper importante. Entonces, nosotros cuando trabajamos el sonido, ¿qué hacemos? Medimos. Vemos el dibujo, vemos qué ocurre cuando nosotros trabajamos y conectamos el cerebro y cuando la persona está dibujando. Cuando la persona está dibujando, veo esa parte de esa lateralidad y veo que hay una parte que es la parte masculina, hacia atrás. Esta persona cuando está dibujando está trabajando el tema del hogar. Queda reflejado tanto en el encefalograma como en la intensidad de las medidas. Si pusiera la gráfica, veréis la gráfica, como hay momentos que están escarpados, eso significa que hay un trabajo duro en ese hogar. Por eso cuando la gente me dice, José, ¿puedes medir la felicidad? Sí, puedo medirla en gran parte. Puedo medir el estado de ánimo que tenemos en este momento, cómo afecta. Luego, cuando preguntamos, es cuando cogemos y ajustamos qué está pasando, ¿no? Aquí trabajamos lo que es la terapia transcraneal. La terapia transcraneal, hubo una casa en Valencia que me dejó unos equipos para probar, porque ellos supieron que estuve trabajando en un equipo, salud, en un equipo que trabaja una empresa que está en San Sebastián. Es un equipo que utilizan mucho los fisioterapeutas. Un equipo de la casa NESA, que es neuroestimulación superficial. Yo estuve trabajando en el desarrollo de ese equipo. Ahí trabajamos con la señal X.
nos dimos cuenta que trabajando con la señal X, dependiendo de cómo poníamos las señales, podíamos mejorar conexiones a un voltaje alto con mejores conexiones de memoria. Entonces se desarrolló un equipo y ahora nos hemos dado cuenta, o yo me he dado cuenta, que con equipos más económicos, porque este equipo cuesta 15.000 euros, con equipos más económicos entre 500 y 2.000 euros, podemos hacer cosas muy parecidas o iguales. Entonces, para mí eso es un avance que avance la tecnología y un avance que haya personas que se puedan permitir el trabajar eso desde su casa y no tener que depender de diferentes centros, ¿no? Aquí, esta es mi madre, la he puesto, porque quería poner la parte de sincronización de la madre de un bebé y he puesto a mi madre, porque dice que nunca hablo de ella, digo, voy a nombrarla. Entonces, cuando nosotros cogemos una persona que está embarazada y medimos las 2 líneas de coherencia, podemos ver si el latido coincide con la madre y el bebé. Eso significa que están en resonancia. No es que sea nada mágico ni no mágico. Significa que el bebé comunica con la madre, resuena. Que lo que siente la madre lo siente el bebé. Que si la madre siente el abandono del padre o del marido, el bebé también lo siente. Que grandes partes de las veces que yo tengo gente en terapia, lo que hace es... ¿Qué ocurre? Ocurre que... Eso no sé si era un aviso. Ah, vale, no. Digo, es que ya me he ido de tiempo. ¿Qué ocurre? Significa que cuando yo tengo en terapia con sesiones, sienten el abandono del padre o sienten parte del abandono y dicen, no, pero mi padre me cuidó o mi padre estuvo conmigo. Quizás contigo sí, pero no con tu madre. Y es una parte que queda reflejada, que muchas veces es difícil de demostrar, pero cuando vas haciendo sesiones y cuando llega un momento que conversa con la madre, porque eso en alguna de las sesiones le toca conversar con la madre si está presente, esto ocurre. Y es una parte de la epigenética que habla aquel médico, ¿no? De cómo el cuerpo recibe todo. ¿Por qué? Porque la piel, que es el quinto cerebro, es el que recibe el contacto y es el que transmite todo lo que ocurre en el interior, es la gran antena. Es la gran antena que tiene el cuerpo. A mí también me da hambre. Sí. Ondas cerebrales que muestran el estado de ánimo cantando una canción. Bueno, aquí tengo una chica que el otro día decimos cantar una canción. La quería poner en directo la canción. Quería hacer que cantara en directo aquí la canción, para que vierais, pero al final le dije que no, porque me salía mal explotarla. Ya la estoy midiendo, me salía mal explotarla. Entonces aquí tenemos, cuando medimos una canción que canta, es una canción de estas que curan. Ahora no me acuerdo, tiene un nombre concreto. Sí, un tipo mantra, pero se llaman canciones que canta la gente para sanar, ¿no? ¿Cómo? No. Bueno, se llama música para sanar. Así, ¿no? Entonces le dije, tienes que cantar una canción. Y dice, ¿qué canción canto? Digo, vas a cantar la canción Y me llega el amor. Es una canción que la quería poner, súper chula, pero no quería que nadie llorara, porque es muy bonita, pero a veces triste. Pero muchas veces gente se refleja en ella. Entonces cantamos esta canción, y cuando ella cantaba esta canción, yo me iba dando cuenta cómo le afectaban las letras cuando ella cantaba. Cuando había algo que le resonaba en su vida, había un disparador. Eso significa que cuando alguien canta una canción, le gusta o no le gusta, y hay algo que le resuena, el cerebro lo entiende, pero el cuerpo también. Si yo siempre escucho canciones tristes porque me gusta vivir en la tristeza, mi cuerpo entra en depresión. No es que coja una depresión. Cuando digo que el cuerpo entra en depresión, significa que no tiene capacidad suficiente como para repararse. Porque empieza a gastar, pero no se recupera. Porque la mejor dinamo que tiene el cuerpo es la forma en que yo veo la vida o la forma en que yo interpreto la vida. Porque al fin y al cabo, todo el mundo vivimos en un mundo que es igual, simplemente es como yo lo voy a interpretar. Aquí debemos haber a lo mejor unas 50, 60, 70 personas, no lo sé, o más. Y yo ahora mismo me caigo aquí al suelo y de mi caída cada uno tiene una opinión diferente. Incluso hasta yo tengo una opinión diferente de cómo me he caído. Y todo el mundo tiene razón. Ese sería el efecto Rasomón. Todo el mundo vemos lo mismo, 10 minutos. Todo el mundo tiene razón, pero lo vimos de forma diferente. Cuando yo vivo las canciones o la vida de forma diferente, me afectan. No solo mentalmente, sino físicamente me afecta porque mi cerebro percibe de que algo no está bien. Y eso es un reflejo de cuando mi cerebro percibe de que algo no está bien. Tengo un disparador que hace que me bloquee.
Por eso cuando yo tengo sesiones de terapia, mucha gente que escucha canciones tristes, hace listas de canciones en Spotify o en otras plataformas. Digo, ¿qué escuchas? Y me pasa la lista y digo, con esto nunca, nunca, nunca te voy a poder ayudar. Porque aquí sales bien, pero llegas a casa, te inundas de esas canciones maravillosas que te apenan, y entonces no podemos funcionar. Digo, ya te haré una lista de reproducción para que te vaya mejor. Porque la música cambia los estados de ánimo. Cuando dicen que la música sana, es cierto. Por eso la gente que hace sonoterapia, a mí me encanta. Y voy a poner una música, una foto cuando yo tocaba en los grupos de música, por ejemplo, como Fancy, Premio de Bolero. Se grabó un videoclip aquí en Molins de Rey, que vino aquí, que salgo yo, si lo buscas por internet, salgo por allí. Quería poner esa foto para que veáis cómo estamos todos de felices y cuando esa felicidad la tocas, la vives, una persona se recupera mucho, mucho mejor. ¿Qué ocurre? Esto que pasa en la mente se transfiere en la sangre. No sé si nos vamos a dar el microscopio de campo oscuro mañana o no. Con el microscopio de campo oscuro sacamos una gota de sangre y se puede ver muchas veces el estado de ánimo que tiene la persona, si la persona porque no adelgaza, porque no engorda, se ven muchísimas cosas. En alguna duda que teníamos, hay un médico en Madrid que tuvimos una duda sobre una foto y la enviamos y nos contestó. Salió un tema más espiritual, pero cuando tenemos alguna duda, pues pedimos un soporte para tener otra visión de cómo está, ¿no? Entonces, si lo traemos, pues lo veréis y veremos como la sangre, por ejemplo, esa fecha que hay ahí, eso es parte de la rabia. Una persona que contiene rabia en el cuerpo se queda marcada en sangre. Por eso la gente dice, no, yo me he trabajado la rabia. Perfecto. Muchas veces cuando hacemos sesiones de terapia, la gente que quiere se hace un análisis y se puede ver cómo está la sangre. Y gran parte de la sangre refleja parte de mi trabajo y parte del trabajo de la otra persona. Ninguna terapia funciona si la otra persona no quiere. Eso está claro. ¿Sí? Muy bien. Como queda poco tiempo, no voy a fallar mucho en esto. Estos son valores básicos para medir resistencias del cuerpo. ¿Eso qué significa? Estos son referencias que se utilizan cuando trabajamos el tema de transductores, cuando sacamos temas de medidas en el cuerpo. Hay unas referencias básicas que son estas y a partir de aquí se desarrolla. Hay otras referencias que también son válidas de otros bioingenieros que también están muy bien, pero hay universidades como la que yo estuve estudiando que trabajamos con estas y me baso en estas. Todas las que encontréis por ahí son válidas. Simplemente que las miráis y que sean correctas, ¿no? Aquí tenemos un tema de un proceso oncológico. ¿Qué ocurre en un proceso oncológico? Muchas veces es un tema hereditario, pero gran parte, y muchos estudios ya empiezan a decir que es una parte de cómo yo veo la vida, es una parte de la felicidad o de mi estado de ánimo. Una chica con un proceso oncológico que llevo en sesiones, llevo bastantes sesiones, cuando vino a verme tenía valores muy bajos. En varias sesiones, en diferentes sesiones, pues aumentando ese valor, su estado de ánimo cambió tanto que ya tiene pareja y mantiene relaciones con su pareja, que eso a mí me encanta, para mí es un valor fantástico. Su médico también está contenta porque ve que la medicación que él le da también le ayuda, que también le mejora bastante. A mí eso, fantástico. No importa quién haya sido, lo importante es que la persona se mejore, ¿no? He puesto los valores que funcionaron para mejorar. Cuando pones subir el cuerpo a 112 hercios, 112 hercios es la frecuencia de la madre. La frecuencia de un útero, dentro de un útero son 80, y 112 es la frecuencia de la madre. Cuando una persona tiene una enfermedad, y yo soy capaz de localizar esos 112 en las partes de las líneas del útero, implica que esa parte está bien. Cuando hay una desregulación ahí, significa que hay una variante, hay algo que desregula esa frecuencia. El cuerpo es una máquina perfecta, puede tener variantes, pero aun teniendo las variantes que tienen correlación. Es decir, no puede tener, por ejemplo, la línea uterina 112 y el equilibrio del cuerpo 85. O a lo mejor tiene 112 también, no será correcto. Dice, no, tiene 112 dentro del cuerpo. No, no es correcto. Hay un equilibrio, como la tensión alta y baja, ¿no? Hay un equilibrio. Pues aquí también hay equilibrio y tenemos diferentes plantillas o planillas que utilizamos para trabajar toda esta parte con diferentes compañeros. Muchas veces comparamos qué es lo que ocurre para tener simplemente no una estadística, pero sí poder hablar de datos y medidas para saber si hay que corregir algo o no. Entonces, me parece interesante.
El componente sensorial, es decir, la sensibilidad de la persona, el componente cognitivo, que es cómo piensa y cómo se relaciona, que es la parte sociocultural, cómo se relaciona esa persona. ¿Cómo se relaciona? Vale. Yo a todo esto le llamo dolor del alma. Cuando hay un dolor fuerte en el alma, implica que mi cuerpo se consume tanto, se apaga tanto, que no me deja evolucionar. Entonces, la gente que trabaja el modelo espiritual y trabaja el dolor del alma, inconscientemente está trabajando esta línea. Fantástico. Fantástico que se puedan juntar las dos. Bueno, aquí, tomando medidas, hay una frase que yo siempre utilizo, que es aprende a mirar como se mira por primera vez el mar, porque miras en juicio. Cuando te viene una persona que te cuenta una historia, tú la escuchas, y yo escucho la historia de la persona y luego escucho la historia del cuerpo. Y muchas veces coinciden y otras muchas veces no. Y a veces coinciden a medias. Por eso me gusta medir. Me gusta medir qué le está pasando a tu cuerpo. Si tu felicidad es cierta o es una felicidad infundada. Y eso a veces pasa. Yo muchas veces correteo por las calles del Facebook y veo a todo el mundo súper feliz. ¿Y cuánta verdad hay ahí? ¿No? ¿Qué hacemos con esas apariencias? ¿No? O a veces me viene gente a consulta que no se parece a la foto del perfil del WhatsApp. Hay gente que está tan difuminada que a veces la nariz se le pierde y pienso, ostras, ¿cómo voy a trabajar el olfato? Siempre le digo que les gasto alguna broma sobre eso, ¿no? Muy bien, aquí tenemos otra forma que medimos, una sala, medimos una persona que hace Kundalini, que no sé si la veis por aquí, por el Magic. Aquí trabajamos el tema del Kundalini y medíamos el Kundalini cómo le funcionaba. Si podía programar Kundalini o no, ya veis que todo lo grabamos y muchas veces utilizamos, ahí tenéis dos equipos Healy, que también utilizamos muchas veces para regular el tema de las frecuencias. Voy un poquito más rápido, que ya se me acaba. Aquí tenemos la parte de la voz. Aquí tenemos una persona que está canalizando, que es Marga, que la tenéis por aquí arriba en una sesión, que es súper buena canalizadora y podemos ver los informes de cómo está canalizando y cómo es capaz de reconectarse y bajar y modificar todos los electroencefalogramas. Tenemos aquí otro estudio que hicimos en la parte de biodanza, cómo la música y el movimiento es capaz de sanar el cuerpo. Sí. Sí, vale. Tenemos cómo me ha cambiado la voz. Me gustaba más la otra. Muy bien, y aquí tenemos cómo la biodanza es capaz de reparar el cuerpo. La gente que hace biodanza, música en movimiento. Fantástico. Hemos hecho un estudio que se presentó y en la Universidad de México, de Psicología, lo ha cogido porque es de la línea del... No me acuerdo qué sacó este modelo de biodanza, que es muy conocido, pues lo hicimos para él. Aquí tenemos otra parte de la medición de las canalizaciones que medimos. Y aquí tenemos dos formaciones. Esto ya es publicidad mía. No os engaño. Esto es cursos que hago sobre esta parte. Por mí la presentación ya ha terminado. ¿He ido bien?